introducción, haciendo algunas definiciones. ¿Qué son los estudios transversales? Bueno, los estudios transversales son parte de los estudios observacionales, como ya hicimos en clases anteriormente. Bueno, los estudios se clasifican en estudios observacionales y no observacionales o experimentales, dentro de la cual su diferencia fundamental eran que los estudios observacionales se caracterizaban porque no presentaban intervención del que realizaba el estudio. Entonces, como dice su nombre, solo se hacía una observación al fenómeno, ¿no? Más no se hacía una intervención a este fenómeno. Existe dentro del estudio transversal dos subtipos, en este caso el tipo descriptivo y el tipo analítico. Dentro del tipo descriptivo, en este cual se incluyen a los estudios transversales puros y también a los estudios tipo corte descriptivos. Después tenemos el tipo analítico, que incluye a los casos controles y a los estudios de corte clásico y los transversales. Para poder entender más adelante, con las diferentes magnitudes de asociación, vamos a determinar por qué o cuál es la diferencia que existe en un estudio descriptivo y analítico, ¿no? Para poder empezar, el estudio descriptivo se va a caracterizar porque nos va a permitir establecer prevalencias y frecuencias, mientras que el estudio tipo analítico nos va a permitir conocer más la relación entre la variable de exposición y la variable de respuesta, muy relacionado con los cocientes de incidencias o la incidencia acumulada. Bueno, dentro de las características principales de los estudios transversales, tenemos que la medición que se va a realizar de estos estudios transversales se realiza en un momento específico y determinado de tiempo, ¿no? En caso de estudios transversales tipo descriptivo, en el cual está el transversal, se va a realizar solo un tipo de medición, la observación 1, mientras que existen otros tipos, que son los estudios transversales longitudinales, en los cuales la observación se va a realizar en diferentes momentos, ¿no? Ya sea observación 1, observación 2, por ejemplo, en caso corte. En caso corte sería de la exposición a la respuesta y el caso control de la respuesta a la exposición, ¿no? Y las diferentes observaciones que se realizan. Y nos van a permitir determinar una asociación entre la relación de la exposición, de la variable de exposición y la variable de respuesta. Bueno, siguiente. Siguiente. En cuanto a las medidas de asociación, siguiente por favor. Tradicionalmente la medida de asociación que ha sido utilizada dentro de los estudios transversales ha sido el odds ratio, ¿no? Pero recientemente ha habido un creciente uso de la razón de prevalencias. Todas esas medidas de asociación nos van a permitir calcular cómo es que las variables se relacionan entre sí, ¿no? En cuanto al odds ratio, es la medida de asociación que se tiene al dividir las probabilidades de la enfermedad en los expuestos y entre los de los no expuestos, ¿no? Como vemos en el cuadro, nos brinda la fórmula donde al final es la división de los productos cruzados. Bueno, serían los casos no expuestos, perdón, los casos expuestos por los controles no expuestos sobre los casos no expuestos por los controles expuestos, ¿no? Esta división nos va a permitir calcular eh, el odds radio en nuestro estudio. Siguiente, por favor. Y la otra medida que se utiliza es la razón de prevalencias, pero para entender la razón de prevalencias, primero vamos a hacer un recordatorio del, del riesgo relativo, ya que las fórmulas son similares, ¿no? Lo único que cambia es la interpretación. Por ejemplo, el riesgo relativo va a estar utilizado más en los estudios de corte y se calcula el riesgo de que tras la exposición a un factor X se registre un nuevo desenlace Y. Entonces el riesgo relativo va a ser el cociente de incidencias, ¿no? De la incidencia de los expuestos entre la incidencia de los no expuestos, siendo la incidencia de los expuestos a, a aquellos que como en la anterior diapositiva
el total de los expuestos. A ver, ¿puedes poner la diapositiva anterior, por favor? Para explicarlo con el cuadro y que se me entienda mejor. ¿Se me escucha? Sí, Sí, ya, Keops. ya. Aquí. Entonces, la, 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 el cociente de incidencias, por lo tanto, va a ser la incidencia acumulada de los no expuestos, ¿no? Sobre el total, como A más B, el total de los expuestos, entre la incidencia de los no expuestos, que van a ser aquellas personas no expuestos, sobre el total de los no expuestos. De esta manera, ahora sí, siguiente diapositiva. De esta manera nosotros vamos a calcular el riesgo relativo y vamos a ver qué tanto la exposición X va a intervenir en el desenlace Y. Siguiente diapositiva. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la razón de prevalencia o RP. El cálculo del RP se va a dar, se calcula sobre todo la razón de la prevalencia del desenlace Y en el grupo donde va a estar presente el factor X, ¿no? Esto va a estar dado como P, X, XP, y esto va a estar sobre la razón de prevalencia del desenlace Y. En el grupo donde no está presente el factor X, como podemos ver a la derecha, el primero va a ser donde está presente el factor X, que va a ser la prevalencia del desenlace Y, en el grupo donde está el factor X, que se va a dar eh, va a ser igual a A sobre A más B, que esto más que todo va a ser, vamos a sacarlo del cuadro anterior, que va a ser similar al RR, ¿no? Del cuadro 2x2 que teníamos anteriormente. Y esto va a ser sobre la prevalencia del desenlace Y en el grupo donde no va a estar presente el factor X. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se da la ecuación. Siguiente, por favor. Siguiente. Se me escucha, ¿no? Sí, un momento, es que está lento el internet. Bueno, finalmente el ERP se va a calcular a partir, como lo dije, va a ser la razón donde está el factor X sobre donde no está el factor X. Esto va a estar determinado sobre A más B sobre C más D. Y posteriormente se realiza la ecuación, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, para hacer, calcular RP va a haber criterios para definir el uso de o si no del OR, ¿no? La medida de asociación puede ser, se puede dar o se puede utilizar el RP o OR, y esto sobre todo en estudios de casos y control, ¿no? Esta elección va a depender más que todo de la observación inicial de la prevalencia del estudio. Para esto va a existir un valor de corte, un punto de corte, donde si es que sobrepasa el punto de corte, el OR sobreestimaría el PR, ¿no? Este punto de corte va a ser el 10%. Y esto va a ser un concepto similar utilizado en el DRR, ¿no? En el riesgo relativo. Siguiente, por favor. ¿No? Hasta, como decía, una prevalencia del desenlace mayor o igual al 10, debe utilizarse la medida ERP como medida de asociación adecuada para el estudio transversal. Y por debajo de 10 se podría utilizar el OR, ¿no? Sin embargo, la literatura recomienda el uso del ERP para estudios transversales que van a perseguir objetivos analíticos. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de otros criterios vamos a tener la posible relación de la causa-efecto entre las variables. Cuando se va a tener una suposición razonable, o sea, se va a conocer la causa, es mejor usar el RP. Y esta variable se va a considerar como exposición y la variable considerada como desenlace, ¿no? Cuando va a haber una suposición razonable, es mejor usar el RP. En cambio, cuando no va a existir una clara relación causal entre las variables,
es mejor utilizar el OR, ¿no? Ya que esta va a tener la ventaja de mantenerse en el mismo valor y va a ser independiente de su ubicación en la tabla de contingencia que hemos visto anteriormente. Y por lo tanto, el RP tomaría valores diferentes de acuerdo a las variables, ¿no? Y esto afectaría el desenlace del estudio. Por eso mejor es cuando no hay una relación causal, usar el odds ratio. Siguiente, por favor. Bueno, acá encontré un ejemplo que estaba, de un estudio que estaba relacionado a factores asociados a sepsis neonatal temprana, y esto se dio a partir de una prevalencia del 30%. Y en este estudio, los factores por considerar, o los factores asociados por considerar, fueron la edad gestacional, ser gestante añosa, los controles prenatales y la ruptura prematura de las membranas de más de 18 horas, donde se elaboró una comparación de los cálculos de RP y de OR en sus formas cruda y ajustada. Siguiente, por favor. Como podemos ver en la tabla, se utilizó la prevalencia del 30%. Y podemos ver, ¿no? Para la variable del desenlace sepsis neonatal se observan las diferencias, bueno, en este caso van a ser pequeñas entre los resultados de RP y OR cruda. Como podemos ver en sepsis neonatal o en edad gestacional, podemos ver también que no es mucha la diferencia, ¿no? Entre la razón de prevalencia cruda, que va a ser de un 0.83, y la de off radio crudo, que va a ser de 0.71. Pero a medida que vamos viendo los otros factores, la diferencia va aumentando, ¿no? Por ejemplo, en la variable de gestante añosa, la RP ajustada va a tomar un mayor menor que la de radio ajustada. En este caso va a ser de 1.77 y la de radio ajustada va a ser de 3.9. Ya va más de un punto y medio más o menos, o de 1.5 de diferencia, ¿no? Y esto va aumentando en la variable de la ruptura prematura de membranas, donde se evidencia una sobreestimación del OR, ¿no? Y el PR, o del OR en comparación al DRP, donde podemos ver que igual en la razón de prevalencia cruda vemos un valor de 2.55 y en la de radio crudo de 4.69 y de la razón de prevalencia ajustada de 2.34 y de radio ajustado de 7.95. Vemos que la diferencia crece, ¿no? A medida que vamos cogiendo factores más exactos, que podrían decirse. Siguiente. ¿Qué pasó? Disculpe, doctor, tuvimos problemas de conexión, entonces yo voy a presentar ahora. Está bien, no hay problema. Bueno, y a continuación, continuando con este expo, respecto a las consideraciones por el diseño. Respecto a la eficiencia estadística, en un estudio transversal no se aplica el concepto de eficiencia estadística, ya que en esta se mide de forma simultánea tanto la exposición y los resultados, es decir, punto. Ahora, respecto al cálculo del tamaño muestral, para los estudios transversales descriptivos y los analíticos se emplean fórmulas distintas. En los descriptivos, en los estudios descriptivos, se representa una proporción única, es decir, se representa por la prevalencia de un evento. Ahora, en los analíticos se representa a dos o más, perdón, a dos o más proporciones. En este caso, representada por la presencia o ausencia de la exposición de un factor y un desenlace determinado. Siguiente, por favor. Entonces, como hemos dicho en la diapositiva anterior, tenemos dos formas distintas de tomar la muestra para los estudios transversales, en este caso descriptivos. En la población, por ejemplo, aquí tenemos la población cuyo tamaño es conocido, se va a aplicar la siguiente fórmula, ¿no? La primera fórmula, donde tenemos n como tamaño de la muestra, n minúscula, perdón, n mayúscula como tamaño de la población, tenemos a P como la prevalencia del evento del estudio, tenemos a Q
1 menos P, que vendría a ser la probabilidad de fracaso. Tenemos también a Z, que vendría a ser la distribución gaussiana, y tenemos ahí como la tolerancia al error. Y en la segunda fórmula tenemos la población cuyo tamaño es desconocido. En este caso tenemos otra fórmula, ¿no? En el cual los valores o la leyenda es la misma prácticamente, n del tamaño de muestra, ¿no? Minúscula. La única diferencia sería aquí en D, que D vendría a ser también la tolerancia al error. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con lo que son las consideraciones del diseño, en cuanto a los estudios transversales analíticos, tenemos que tener en cuenta que, bueno, este tipo de estudios va a existir diferentes formas para realizar el cálculo del tamaño muestral, ¿no? Por ejemplo, se podría utilizar lo que son las razones de prevalencia, ¿no? O, bueno, en el caso que quisiéramos ver la enfermedad o el efecto del resultado, tiene que ser, bueno, el estudio en un periodo, en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Para ver el desarrollo de la exposición, el desarrollo y la exposición también. O también se podría hacer mediante la diferencia de proporciones. Pero en ese caso lo que estamos presentando aquí es la fórmula, ¿no? En la cual esta va a ser la formulación, la fórmula estadística para lo que es el cálculo del tamaño muestral en un estudio transversal que tiene como objetivo principal lo que es la parte analítica. Entonces, de esta fórmula lo que tenemos que hacer es hacer un reemplazo por los valores numéricos o hacer un desarrollo de esta, en la cual vamos a tener que n sub 0 va a ser el tamaño de muestra total, p sub 1 va a ser la proporción anticipada de expuestos positivos y p sub 2 la proporción anticipada de no expuestos positivos. También tenemos lo que es p sub m, que va a ser, tiene su propia fórmula, por así decirlo, en el cual asocia lo que es la proporción anticipada tanto de expuestos positivos como de no expuestos positivos sobre 2, ¿no? Ahora que va a ser la razón de negativos a positivos en relación al desenlace, que en este caso se considera como Y, al igual que las anteriores fórmulas, y también se va a evaluar aquí lo que es el nivel de confianza y la potencia estadística expresada en lo que es el porcentaje. Bueno, básicamente cuando realizamos este cálculo, no se va a referir al tamaño muestral total, ¿no? El cual debe ser repartido entre el grupo que tiene del evento, el Y positivo, y el del evento Y negativo, ¿no? Siguiendo lo que va a ser la razón calculada. Eh, Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la elección de grupos positivos y negativos que hemos estado mencionando para el desenlace, hay que tener en cuenta que aquí en este tipo de diseños no se puede aplicar el criterio de hacer una selección de grupos, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de otros estudios, como es el caso control. En este caso, se tiene que explorar a toda una población y se tiene que cuantificar tanto la cantidad de expuestos y de no expuestos, así como las personas, ¿no? Bueno, pacientes que desarrollan o no lo que es la parte del desenlace. Siguiente, por favor. Y bueno, continuando con el análisis estadístico, como ya mencionaron mis compañeros, el cálculo de la magnitud de razón de prevalencia junto con el riesgo relativo eran asociaciones que eran, la fórmula matemática era la misma, ¿no? Se diferenciaban por las características epidemiológicas que tenían. Uno era la evaluación de la prevalencia, mientras que el otro era la evaluación de cociente de incidencias. Bueno, como son análogos dentro para poder hacer el análisis estadístico, se puede hacer un análisis crudo, que es el análisis bivariado, que va a evaluar la relación entre la variable dependiente e independiente, y otro que es el análisis multivariado, en el cual se va a evaluar también, ¿no?, esta relación entre la variable de exposición y la variable de respuesta, pero que van a estar ajustados a las posibles variables confusoras que van a presentar entre estas dos variables. Y bueno, para poder determinar una relación determinada de la variable junto con el intervalo de confianza, el valor de P, se pueden realizar de diferentes maneras, que pueden ser, por ejemplo, la regresión de Poisson para poder evaluar la relación de estas variables, por la regresión de Poisson con variables robustas, o la regresión logarítmica binomial, dentro de esto para la razón de prevalencia y para riesgo relativo. En el caso para la asociación de magnitud de OR, como mencionaron que era preferentemente utilizar cuando la prevalencia era menor a 10%, la relación de variables es mejor utilizar la regresión logística. Y bueno,
para terminar, dentro de las ventajas y desventajas que presentan estos estudios transversales, dentro de las ventajas que presentan los estudios transversales tipo analíticos, es que nos van a permitir aportar evidencia de tipo preliminar para próximos o como base para próximos estudios, ¿no? Nos permiten tener una evidencia de relación causal entre la variable respuesta y exposición de manera preliminar para otros próximos estudios. Son estudios que se pueden realizar de manera sencilla, sus costos son pequeños, es de realización fácil y rápida ejecución, permitiendo así las decisiones rápidas. También, como mencionamos, son estudios útiles para poder medir la prevalencia en caso de mediciones con magnitud de asociación tipo odds ratio o razón de prevalencia. En el caso de las desventajas, la desventaja principal que tienen estos estudios está relacionado con los criterios de causalidad que no nos van a permitir establecer. Por ejemplo, uno de ellos, el más importante, vendría a ser determinar la secuencia de temporalidad, ya que no nos va a establecer cuál es la temporalidad entre la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? La independiente y la dependiente, o relacionado también con sus covariables. Como mencionamos, esto se debe principalmente a que la medición de un estudio transversal es único y es en un determinado momento. En caso de los sesgos que van a presentar en los estudios transversales, es los sesgos de selección y también el sesgo de recuerdo. En caso del estudio que va a tener una prevalencia del 10%, en caso se utilice una magnitud de asociación tipo odds ratio, nos dice que va a sobreestimar la relación que va a presentar las variables, por lo que se recomienda el uso de razón de prevalencia. Y bueno, como conclusiones finales de esta exposición, es que, como definiciones tenemos que los estudios transversales se clasifican en tipos descriptivos analíticos, y estos son a partir del objetivo general del estudio, ¿no? Y de la relación de las variables, o la relación que se establece entre las variables del estudio. También dentro de los estudios descriptivos tipo analíticos, nos habla que la hipótesis que se van a plantear es que permite o busca establecer esta relación o esta asociación entre variables tipo cualitativa, cuantitativa, la relación entre la independiente y la dependiente, ya sea tipo cualitativa o cuantitativa. Y en caso de el aporte que nos va a dar estos estudios transversales, como dijimos, nos dan una evidencia preliminar sobre la relación de asociación entre las variables que estamos estudiando, y también se tiene que tomar en cuenta que para poder sacar el tamaño muestral existen diferentes fórmulas, ya sea para un estudio transversal tipo descriptivo o tipo analítico. Dentro de los descriptivos, ya sea se conoce el tamaño muestral o no se conoce el número de participantes, y que los estudios tipo transversales son estudios relativamente más fáciles de realizar, con menor costo, y que se pueden hacer de manera mucho más rápida en comparación a otros estudios. Y bueno, eso sería todo. Bien. Si pueden poner la primera hoja donde están los miembros del grupo, por favor. Muy bien. Vamos a ver y confirmar los conceptos de manera más práctica, y ver si se está entendiendo en su dimensión lo que se ha expuesto. Empezaremos preguntando a Teo Rodrigo. Presente, doctor. A ver, ¿cuándo es que se puede utilizar este tipo de estudios transversales? Cuando se pretende relacionar digamos, algo que desencadene algo, o ¿cómo podría explicarlo? Cuando tenemos dos variables que van a estar relacionadas entre sí y una puede desencadenar a la otra, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el sinónimo de estas encuestas? Encuestas transversales o de... ¿De relación? No. A ver, vamos a ver. No. Gilbert Alexander. Gilbert Alexander.
Presente, doctor. Gilbert, la misma pregunta. Digamos, un sinónimo, otro nombre que tienen los estudios transversales, ¿cómo se llama? O de prevalencia, doctor, si mal no recuerdo. Ok. Estudios o encuestas transversales o de prevalencia. La misma pregunta. ¿Cuándo tú utilizarías este estudio? Cuando quiero estudiar la relación entre una o más variables, pero en un punto específico, ¿no? En un tiempo específico. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que tú nos dices, Gilbert, estos estudios, supongo que estás hablando de los estudios transversales analíticos, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Y cuándo utilizaría los estudios transversales descriptivos? Pues sería para describir las características de una población X en un punto fijo del tiempo, ¿no? ¿Solo describir las características? Luego vuelvo contigo, Gilbert, no te vayas. Está bien, doctor. A ver, Julio Aarón. Doctor, buenas noches. Buenas noches, las mismas preguntas. Bueno, a ver, yo voy a usar un estudio transversal descriptivo para describir características basales de mi población, valga la redundancia, utilizando, ¿no? Lo que es la estadística descriptiva, más no para ver asociación entre variables en un punto específico del tiempo, ¿no? Porque ambos vienen de la temporalidad, que son transversales. Eso sería mi razón fundamental para realizar un estudio transversal descriptivo, doctor. ¿Y el estudio transversal analítico? En el estudio transversal analítico ya no solo tendría que utilizar la estadística descriptiva, sino también una inferencial, pero en un solo punto específico del tiempo, porque es transversal, porque en ella voy a buscar asociación entre variables, pero en un punto específico del tiempo, doctor. Entonces, para Julio y para Gilbert, primero para Julio. Entonces, de acuerdo a lo que me están diciendo, los estudios transversales analíticos estudian asociación entre variables. Sí, doctor. Bueno, puedo citar al libro de Hernández Sampieri, donde también consideran que un estudio transversal analítico o de asociación consideran eso, ¿no? La asociación de variables, pero en un punto específico del tiempo. Mientras que en un estudio descriptivo solo se realiza medidas descriptivas, estadística descriptiva, ¿no? Para solo informar datos, doctor, o características de una población o de una muestra, doctor. Por cierto, el libro de Hernández no es el más recomendado para estos temas en salud, ¿no? La misma pregunta, Gilbert. Ya, doctor. Bueno, considero que hay una diferencia entre relación y asociación, ¿no? Y lo que busca un estudio transversal, en caso un transversal analítico, es encontrar la relación entre una variable o más con otra o más variables, ¿no? Ese sería un punto a considerar. Ahora también en cuanto a las preguntas que se hizo respecto a los estudios descriptivos, estos van a estudiar lo que es la frecuencia y distribución de los eventos, ¿no? Mientras que un analítico va a servir para explorar y también generar lo que son hipótesis de investigación. Ok. Para todos, hay que evitar leer una definición que están buscando mientras otros van respondiendo, ¿no? El problema no es responder lo que dice la literatura, sino si realmente estamos entendiendo el fondo del asunto. Gilbert, relación o asociación prácticamente son sinónimos, o sea, no habría ninguna diferencia en lo que tú has mencionado. A ver, Maricielo Bustamante. Doctor. Sí. Buenas noches, Maricielo. Buenas noches, doctor. A ver, ¿cuándo utilizarías un estudio transversal descriptivo y cuándo un estudio transversal analítico y por qué en ambos casos? Si me puedes dar un ejemplo, mejor.
en general, cuando hago las preguntas, traten de no buscar la respuesta en el material que han leído, lo que sea. O sea, traten de razonar y responder, porque ya es la parte aplicativa. Y usualmente no pregunto exactamente lo que está en el texto o en los libros. Parece que se fue Sí, Mauricio. doctor. No, sí me escucha, Vale. doctor. Ok, lo escuchamos. Doctor, en sí los descriptivos o sea, van a describir la frecuencia de una exposición o los resultados, Esa ¿no? es De una teoría. población. A ver, ejemplo. Ah, ya, ejemplo. Eh, por ejemplo, en los transversales descriptivos, quizá el caso de una enfermedad, la duración, ¿Cómo se em, titularía? A ver. el tiempo de enfermedad, algo así, doctor, sería. No, 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 no. no le entiendo nada. Ok, Mayra Rocío. Nuevamente, eviten ser de estar revisando su material. Estoy preguntando cosas de carácter aplicativo y quiero que me respondan de esa forma aplicativa, no leyendo el concepto que es transversal descriptivo y me leen, que es transversal analítico y me leen, ¿no? Ok. Habíamos llamado a Mayra Rocío. No está Mayra Rocío. Roy Litt. Doctor, La misma pregunta, Roy Litt. ya doctor. Por ejemplo, en los descriptivos tendríamos, En las eh, encuestas transversales descriptivas. ¿Ya? sí, por ejemplo, la asociación de lo que es la cisticercosis con lo que es el lavado, si tiene, o sea, la prevalencia de cisticercosis por sexo, por ejemplo. O la asociación entre el consumo de frutas y verduras y la cisticercosis. Pero es un estudio transversal descriptivo, estudia formas de relación o asociación. Mm, Porque el ejemplo que usted me está mostrando es más o menos eso, ¿no? A ver, Paul Rodrigo. Doctor presente. Buenas noches, Paul. Buenas noches. La misma pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio transversal descriptivo y un estudio transversal analítico? Y deme un ejemplo. En el descriptivo, como su nombre dice, busca describir la causa, o sea, nuestro problema, ¿no? Que nosotros estamos presentando en La determinada principal razón es describir. es evaluar y dar a conocer información acerca No, de todos nuestro. los estudios dan información, pues, Rodrigo. No me estás diciendo nada. En que no entiendo del analítico, la diferencia es que el analítico, en el analítico busca una relación, o sea, se centra más en el efecto, o sea, se centra más en el efecto que va a tener, ¿no? El estudio, o sea, busca una relación entre la variable dependiente, o entre la independiente y la dependiente en su efecto en sí, o sea, es como los factores asociados, ¿no? Los estudios a través de los factores asociados. En cambio, los descriptivos es como mi trabajo, ¿no? Que es las condiciones de referencias obstétricas, ¿no? Eh, de, de- Pregunta, Paul Rodrigo. Entonces, tú me dices que las encuestas transversales analíticas estudian formas de asociación y relación. sí, doctor, y buscando, o sea, buscan más evaluar el efecto que va a tener la variable independiente sobre la dependiente.
La dependiente sobre el independiente, eso no es Así posible. no, al revés, doctor. Así la entendí. Ok, Mayra Rocío quiere hablar. Doctor, bueno, en cuanto a la... Bueno, antes tenía problemas con mi micro, doctor. Bueno, en cuanto a la pregunta que mencionó, los estudios transversales descriptivos más que nada van a describir la frecuencia con la que se puede presentar el evento que vamos a estudiar, ¿no? Y los analíticos, por otro lado, van a describir también esta frecuencia, pero también se pueden recolectar otros resultados o también potenciales factores de riesgo, ¿no? De la población que vamos a estudiar y también del evento que vamos a estudiar. Y bueno, también se puede comparar, ¿no? La prevalencia del resultado que vamos a obtener con los factores de riesgo o bueno, con los factores de riesgo a los que han estado expuestos la población, algunas personas de la población, ¿no? Y esa sería la principal diferencia Mayra, en cuanto a lo que yo entonces pude leer. los estudios transversales estudian factores de riesgo, ¿correcto? Los estudios transversales, doctor, analíticos. Claro, estudian factores de riesgo. Sí, doctor. Por tanto, estudian formas de relación o asociación. Sí, doctor. A ver, que Noelia quería participar, le daremos el uso de la palabra. Y bueno, estamos aquí en función de la exposición, ¿no? Que hemos escuchado. No está, vamos a buscar a otra persona más. Sí, doctor, sí estoy, solo que se activó mi Lo manito. escuchamos. Pero bueno, doctor, básicamente lo que yo pienso, digamos, de un estudio de una encuesta, digamos, transversal descriptiva, su finalidad es básicamente listar, ¿no? Es como que da pie a un inicio de línea de investigación. Y un ejemplo que creería yo, digamos, es uno de los porcentajes. Digamos, cuando, digamos, el 20%, digamos, hablando que son, digamos, de una enfermedad, el 20% es de Cusco, 30% de Abancay, 40% de algún otro lado, ¿no? Y en cuanto a un analítico, sería como que buscar una asociación, alguna similitud entre las variantes. Por ejemplo, podría decir, digamos, en el caso de una enfermedad, los varones en la mayoría todos van a ser extranjeros, mientras que las mujeres todas de Cusco, o algo así es lo que yo entendí, doctor. Eric Fabricio, a ver. Doctor, buenas noches. Lo que yo entiendo de un estudio transversal descriptivo es el estudio de una frecuencia y distribución en un determinado tiempo de una acción o un evento. Entonces, como ejemplo, yo le pondría que, como un ejemplo claro, es, por ejemplo, el número de enfermos de diabetes en la población peruana en el año 2020. Entonces, yo voy a estudiar exactamente eso. Si yo quisiera hacer un estudio transversal analítico, sería diferente porque veo lo que es un evento, lo que es ¿cómo le podría decir? Lo que es una exposición, y esta exposición daría un efecto en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto, por ejemplo? Sería el análisis de la relación entre el alcoholismo y la violencia familiar en el año 2020, por ejemplo. Así lo entendí, doctor. A ver, Eric Fabricio, ¿qué tipo de estudio vas a realizar? Descriptivo, doctor. A ver, denos el ejemplo en base a su estudio. Porque dice que es transversal descriptivo. Doctor, mi tema de tesis es prevalencia de duelo patológico y depresión prevalencia y características de duelo patológico, de duelo complicado y depresión en familiares de primer y segundo grado que han perdido un familiar por COVID-19. ¿Hay relación o no hay asociación desde un punto de vista teórico entre el duelo y la depresión? Doctor, desde la base teórica sí existe cierta relación, pero en mi tesis yo no estoy estudiando eso. Entonces, Vamos a ver. No. Vamos a ver.
Sí, desde un punto de vista conceptual, existe relación entre ambas, tendrías que estudiar la relación, pues, ¿no? Claro, eso no, No, por eso. no sería así, doctor. Ajá. No, tendría que ser así. ¿Sí? Ah, ujú. O sea, no es que tú estudias lo que tú consideras o te parece, si desde la teoría, desde el conocimiento sólido, se sabe que hay una relación entre duelo y depresión, tendrías que estudiar eso, ¿no? Sí, doctor. Claro, o sea, no tendría mucho sentido estudiar por separado para no tratar de establecer alguna posible asociación, ¿no? A ver, vamos a ver, los del grupo nos han llevado hasta aquí, ¿no? A ver, alguien del grupo. Expositor. A ver, Iván, Keops, Marjorie, Claudia Alejandra, Teo Rodrigo. Doctor, a ver. Doctor, buenos días. Buenas noches. Bueno, lo que yo entendí por la revisión que hice es que los estudios transversales tipo descriptivos en realidad buscan las probabilidades de si sucede el defecto o el evento determinado, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de estudio hasta ahí es teoría ya. Ahora, ejemplo. Un ejemplo sería la prevalencia de cáncer no melanoma en personas de altura, de una altura de más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Lo que busca es determinar la prevalencia, ¿no? del evento, la probabilidad del evento en un determinado estudio. Más no permite, no busca la relación o la asociación entre variables porque es de manera descriptiva, ¿no? Observar. Ok. ¿Solo estudia la prevalencia? En lo que yo encontré, sí, es que busca la probabilidad de desarrollar. No, nuevamente, no te encierres con tu definición que tienes en la mano. La pregunta es, cuando haces ese estudio, ¿solo estudio la prevalencia de ese cáncer? No. ¿O qué más se puede...? Las características en general, ¿no? De lo que rodea al evento. ¿A qué te refieres con las características que rodean? Por ejemplo, la edad, el sexo, la frecuencia que está relacionada a la edad, si existe algún características específicas de este grupo, ¿no? Buscar estas características que pueden ser propias del grupo. ¿Qué otras características podría estudiarse? Por ejemplo, podría ser tiempo de exposición al sol, o tiempo en el cual están expuestos, uso de bloqueador, o que podría estar relacionado con el desarrollo de cáncer no melanoma. Otras variables. Muy bien. Hasta ahí estudios transversales descriptivos. ¿Y los analíticos, en qué se diferencian? Bueno, en caso de los estudios analíticos, doctor, en este sí, lo que yo leí es que buscan... Mario, ya no me digas lo que has leído, porque me vas a leer lo que estás a tu modo, o sea, basado en eso que estás leyendo, dame el ejemplo y explícame. Un ejemplo, doctor, sería, por ejemplo, factores de riesgo asociados al desarrollo de cáncer no melanoma. Y en este caso se buscan factores que están relacionados, ¿no? con el cáncer no melanoma y cuánto es su magnitud de asociación de estos factores de riesgo. O sea, busca determinar si existe relación entre la variable de exposición y la variable de dependiente. Entonces, según lo que tú nos dices, ya que estos estudios transversales estudian factores de riesgo, estudian relaciones o asociaciones entre las variables. Doctor, en este caso, o sea, me confundí con el ejemplo. Un ejemplo que yo más entendería yo personalmente sería la relación entre el cáncer del no melanoma y la exposición de tiempo de sol. Algo por eso, que busca... Está diciendo la relación. Entonces, estos estudios estudian la relación o asociación entre variables, es la pregunta.
Sí, doctor, buscan determinar la asociación que tienen o el riesgo que tiene el grupo de exposición al estar expuesto al, al evento, ¿no? ¿Qué En este tipo de caso estudio, busca qué tipo de determinar la estudios va a asociación, hacer? pero no la causalidad. Doctor, disculpe. No, no, no. Es que si dices que estudia formas de asociación o formas de relación, está diciendo que estudia causalidad, o sea, relación causa-efecto. No, doctor, bueno, Entonces, con... ¿estudia o no estudia? A ver, ya nos has confundido ya. Es que, doctor, bueno, no sé, yo la base que tengo, lo que a mí me enseñaron, es que la causalidad era diferente a asociación. Unas variables pueden estar relacionadas, pueden estar asociadas, pero eso no significa que sean una relación de causalidad. No, el tema de causalidad es un tema de fondo de la epidemiología y de la investigación. Y ese es el paraguas mayor, ¿no? Pero la única forma de demostrar causalidad es el método experimental, propiamente dicho, ¿no? Y en general los experimentales. Es la única forma de demostrar causalidad. Si no estudiamos causalidad a través de estudios de investigación experimentales en sus diversas formas, entonces lo que estudiamos son factores de riesgo o factores de asociación. Así de sencillo es la cosa. Por eso es que usualmente cuando exponen conmigo, yo hago preguntas para ver si se está entendiendo el concepto. ¿Alguien más del grupo o alguien de la clase que quiera responder? Marjorie, ¿qué tipo de estudio usted va a hacer? ¿O qué tipo de estudio vas a hacer tú, Marjorie? Bueno, doctor, de mí es un caso, va a ser de cortes, probablemente. Okay. No hay problema. Ay, no, tranquila. ¿Alguien del grupo? Nadie quiere, es como, Marjorie, estás como Pedro, 3 meses me negarás antes de que cante el gallo, te han abandonado tus compañeros. ¿Nadie? ¿Qué ops? A ver, ¿qué ops? Estaba levantando la mano. A ver. No. Doctor, ¿doy ¿Tiene algo que ejemplos? decir? No, doctor, creo que, bueno, se entendió algo, ¿no? Con la No, respuesta justamente porque de no mis hemos compañeros. entendido, estoy preguntando. Ya. Bueno, me parece que los estudios transversales, analíticos, no establecen una relación, ¿no? de causalidad ni de asociación, sino simplemente con las medidas estadísticas que presentan nos permite decir nada más qué tan probable es que ocurra la variable dependiente cuando está expuesta a la variable independiente, pero no es una asociación en sí, Entonces, ya que ¿qué solo, identifica? ya que solo se hace una medición durante un tiempo, ¿no? Una vez y se ve la variable tanto dependiente e independiente solo una vez. Pero se usa el OR y la razón de prevalencia. Cuando tú calculas el OR o la razón de prevalencia, ¿para qué es? Supongamos que tiene Claro, un OR de 5 o una ahí razón nos de diría, prevalencia de 8. claro, ahí nos diría que la variable dependiente es 5 veces más probable de ocurrir, ¿no? Cuando está expuesta a la variable independiente. Entonces, ¿identifica asociación? No asociación como tal, doctor, me Entonces, parece, ¿qué identifica? sino probabilidad nada más, qué tan No, probable es que probabilidad es ocurra. otra cosa. ¿Alguien del grupo? A ver, María Julia. Doctor, sí va a representar una asociación, pero no podemos decir que sea causalidad eh, porque cuando vamos a analizar, ¿no?, a cada individuo, no vamos a saber si primero fue el factor y después la enfermedad. O sea, no vamos a saber si el factor causó la enfermedad. Entonces no vamos a poder saber si es causalidad, pero sí
vamos a analizar la asociación que hay con ese factor o con otros factores, ¿no? Con varios factores. Vamos a ver, María Julia. En la gran mayoría de los casos es fácil identificar cuál es la variable independiente y la dependiente. O sea, eso que a veces la literatura plantea que no es posible, es en algunos casos, pero en la gran mayoría sí es posible saber cuál es la independiente y cuál es la dependiente con mucha claridad. O sea, ese dilema exactamente no es tal en las encuestas transversales analíticas. Para algunos casos es probable que sí, pero en un buen número de casos claramente se puede identificar cuál es la variable independiente y la dependiente. Nuevamente, la causalidad es un tema de los estudios experimentales. Pero si no hablamos de estudios experimentales, estamos hablando de estudios transversales que evalúa o que mide cuando calculamos el OR o la razón de prevalencia. Esa era la pregunta. María Julia, ¿cuál es su tema de investigación? Doctor, mi tema de investigación es factores de riesgo asociados a estenosis traqueal en pacientes intubados por COVID-19. ¿Qué tipo de estudio vas a hacer? Doctor, estaba pensando hacer casos y controles. Ok, entonces no da para el ejemplo. Vamos a ver, la cosa que tiene que quedar bien clara, ¿no? O sea, no se trata de repetir el concepto y repetir, pero la idea es entender. Vamos a ver, las encuestas o estudios transversales descriptivos estudian la frecuencia o prevalencia de un fenómeno, de un hecho que ocurre en la naturaleza. Pero no solo estudia la frecuencia o prevalencia, sino que además estudia las características, ¿no?, de ese hecho o fenómeno que está en estudio. ¿Alguien de la clase me puede decir si va a ser estudio transversal analítico, para poner el ejemplo? Doctor, buenas noches. Yo voy a hacer un estudio transversal analítico. Ok, dinos el ejemplo, por favor, Maricielo. Está bien, doctor. Es disnea y calidad de vida en pacientes con diabetes tipo 2 después del alta hospitalaria por COVID-19. Disnea y calidad de vida en pacientes post-COVID, ¿correcto? Sí, doctor. ¿Cuál es su variable independiente y cuál es su variable dependiente, Maricielo? Doctor, la variable dependiente es calidad de vida. Independiente primero. La variable independiente es disnea. ¿Y la dependiente? Es calidad de vida. Entonces, lo que te preocupa a ti, ¿qué cosa es? La calidad de vida, ¿correcto? Sí, doctor. Muy bien. Miren, vamos a poner el ejemplo con lo que va a hacer Maricielo, ¿ya? Entonces, Maricielo va a hacer un estudio donde va a relacionar dos variables. Podría ser factores asociados a la calidad de vida en pacientes post-COVID también, pero ella ha dicho que una de las cosas que altera la calidad de vida es la disnea, o sea, es la secuela con la que quedan los pacientes que tienen diabetes y que han pasado COVID. Muy bien. Entonces, usualmente cuando uno, si quiere estudiar Maricielo, entonces lo que le preocupa es la calidad de vida. Entonces, en el caso de ella, podría estudiar solo calidad de vida. ¿Y por qué? Porque es la variable dependiente. Entonces, podría estudiar, ¿no?, la frecuencia o la prevalencia, ¿no?, de calidad de vida en los pacientes con diabetes post-COVID. ¿Sí? Entonces, hace una encuesta, aplica su encuesta de calidad de vida y va a tener una frecuencia o una prevalencia de cuál es la calidad de vida. Supongo que lo que preocupa, dime Maricielo, ¿cómo se categoriza al finalizar? Supongo que es buena o mala calidad de vida, digamos. Vamos a poner ese ejemplo, ¿ya? Entonces va a decir el 60% de los pacientes, de las personas que tienen diabetes y que han pasado por COVID, tienen mala calidad de vida. Entonces, ¿qué ha calculado? La frecuencia o prevalencia de la mala calidad de vida en pacientes con diabetes post-COVID.
Pero no solo va a estudiar la frecuencia o prevalencia de ese daño o hecho que le preocupa, sino además puede describir ciertas características. Por ejemplo, edad, y usualmente esas características pueden ser en tiempo, espacio y persona. Edad, sexo, grado de instrucción, ocupación, tiempo de enfermedad, y así podría listar algunas otras variables más. Entonces, en ese caso, ella va a calcular la prevalencia y va a describir algunas características, ¿no?, respecto a la mala calidad de vida que tienen esas personas. Y asunto solucionado. Eso sería un estudio transversal descriptivo. Pero Maricielo dice, un momentito, ¿sabe qué? Una de las cosas que he visto es que estas pacientes, por el tema de tener diabetes, parece que en ellos hay una mayor afectación pulmonar y, de acuerdo a lo que he visto o he leído, estas pacientes presentan en mayor proporción secuelas pulmonares que se traduce en la presencia de disnea. Entonces, quiero ver si existe una posible relación o asociación entre disnea y calidad de vida en pacientes con diabetes post-COVID. En ese momento, cuando trata de establecer una posible relación o asociación con una o más variables, es que ese estudio se convierte en un estudio transversal analítico. En este caso, ella optó solo por un factor, o sea, disnea y su relación con calidad de vida. Pero pudo haber estudiado factores asociados o relacionados a la mala calidad de vida en pacientes bla, bla, bla. Correcto. Y entonces, el estudio transversal descriptivo sería la frecuencia y prevalencia y características de la mala calidad. ¿Y cuándo se convierte en transversal analítico? Cuando además trata de establecer relaciones con otras variables a las cuales ella está llamando factores asociados. Pero, ojo, si bien es cierto el título tiene el tema y el título dice factores asociados, en la práctica el concepto de fondo es el de riesgo. Y el concepto de riesgo estudia la relación causa-efecto. Entonces, pregunta del millón, por eso preguntaba varias veces. Entonces, los estudios transversales analíticos estudian relaciones causa-efecto y la respuesta es no. Entonces, ¿qué identifican los estudios transversales analíticos? Porque, por cierto, calculo el OR, calculo la razón de prevalencia, que por cierto son medidas de asociación. La respuesta es, los estudios transversales analíticos identifican posibles asociaciones. No identifica asociaciones o factores de riesgo, sino identifica posibles factores de riesgo. Y para tratar de establecer esa relación, se presta, ¿no?, estas medidas del OR y de la razón prevalencia que son propios, sobre todo el OR, que son propios de los estudios netamente analíticos. Y claro, los que van a hacer encuestas transversales analíticas, el concepto es ese. Si, por ejemplo, Maricielo encuentra que hay una relación entre disnea y calidad de vida con un OR de 6, nos está diciendo que podría haber una intensa relación, una intensa posible relación entre disnea y calidad de vida. Pero con ese resultado, supongamos que ella lo publica en una revista científica, que lo puede hacer y estoy seguro que lo va a hacer. Entonces, si yo leo ese artículo en una revista X o Y, yo no puedo decir que la disnea es un factor de riesgo
para mala calidad de vida. Lo que digo es una posible asociación. Si realmente quiero estar seguro de que disnea es un factor de riesgo para mala calidad de vida, tendría que hacer un estudio casos y controles o un estudio de cohortes. Y si a través de ese estudio demuestro que hay un OR por encima de 4, 5, 6 o el que tenga, recién puedo decir que la disnea es un factor de riesgo. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. En ese término. No hay. Vamos a ver entonces, a ver, Sherali y Oscar. No, ponga nomás ponga su carátula. El grupo ponga su carátula. Ok, Sherali. Sí, tengo una duda. Si posterior a haber encontrado una fuerza de asociación, digamos, como usted mencionó, ¿no? Muy fuerte, con uno o dos factores en mi estudio, ¿puedo pasar a hacer posterior a ello un casos y control? Solo con los encontrado. Sí, es que ese es el camino de la generación del conocimiento. Ustedes, hoy todos sabemos que existe relación entre el hábito de fumar y cáncer de pulmón, ¿correcto? Sí, todos sabemos eso, y es un conocimiento sólido. Dolly Hill, dos investigadores ingleses, todavía hace ya un par de siglos atrás, sospecharon de esa relación. Y solamente, primero hicieron un estudio de prevalencia o de frecuencia. ¿Qué vieron? Que dentro de los pacientes que tenían cáncer de pulmón, había un porcentaje importante de ellos que refería que tenía el hábito de fumar. Y solamente un estudio descriptivo, digamos, ¿no? Llama la atención que un buen porcentaje de los que tenían cáncer de pulmón, porque solo estudiaba a los pacientes con cáncer, revisaba sus historias y vieron que un buen porcentaje de ellos refirió que tenía el hábito de fumar. Y se les prendió la idea y dijeron, un momentito, ¿y no tendrá algo que ver el hábito de fumar con el cáncer de pulmón? Entonces, ¿qué hicieron? Lo siguiente que hicieron fue un estudio transversal analítico. Y verdad, identificaron que había una posible asociación. Pero ellos querían estar seguros que realmente había una asociación. Hicieron un estudio casos y controles, donde los casos eran los pacientes con cáncer y los controles pacientes sin cáncer. Y encontraron que sí era un factor de riesgo y que había una asociación, porque ya es un casos y controles. Pero no contento con eso, simultáneamente hicieron un estudio de cohortes. Y también encontraron que había asociación o relación. Por lo tanto, el hábito de fumar era un factor de riesgo para cáncer de pulmón. El mejor estudio para demostrar la relación causa-efecto en los términos de factor de riesgo son los estudios de cohorte, donde, como todos saben, se calcula el riesgo relativo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de lo que hemos visto hasta aquí? Vamos a continuar con algunas preguntas más. Muy bien. A ver, Johan Sebastián. Doctor, entonces me queda la duda de que entonces los casos y controles y los transversales analíticos tienen la diferencia de simplemente la validez de la asociación que dan como resultado. O sea, es más válido un casos y controles que un transversal analítico, ¿o lo estoy entendiendo mal? Vamos a ver. Podría ser, pero no es exactamente eso. Pero sí, en el fondo es eso. Pero no es solo eso, en realidad. No se olviden que en las encuestas transversales se miden posible causa y posible efecto simultáneamente. Y pueden cometerse una serie de sesgos u errores de diversa índole. En cambio, en un estudio casos y controles,
el investigador claramente define criterios de inclusión y criterios de exclusión para los casos y controles. Otra de las cosas que hace los casos y controles es que utiliza con mayor propiedad una prueba de oro para determinar que este caso sí tiene la enfermedad en estudio y este otro no tiene la enfermedad en estudio. Entonces, de manera, digamos, simple, podría ser lo que dice Johan, pero no es exactamente lo eso. La diferencia, nuevamente, los estudios transversales analíticos identifican posibles relaciones o asociaciones. Pero si quiero estar seguro de esa posible relación o asociación, tendría que ser un estudio casos y controles. Y con seguridad, la medida de riesgo o de relación o asociación es mucho más certera en los estudios casos y controles respecto a los estudios transversales analíticos. Vamos a ver al mismo grupo. Claudia Alejandra. Sí, doctor. Claudia Presente. Alejandra. Ok, Claudia. A ver. ¿Qué tipo de medidas son el OR y la razón de prevalencia? Doctor, bueno, el OR, hasta donde recuerdo, más que nada va a ser una fuerza de asociación. Se define como la fuerza de asociación. Y, por ejemplo, si lo quisiéramos ejemplificar, sería en un estudio, ponemos factores de riesgo asociados a la muerte en pacientes COVID. Y podríamos ver, por ejemplo, un factor que sería la obesidad, por así decirlo. Entonces, a comparación con los otros factores, podríamos decir que, digamos, esta obesidad tendría una mayor fuerza de asociación, digamos, 3 veces mayor o 4 veces mayor, digamos, a la hipertensión. Algo así, yo lo correlaciono así, como la fuerza de asociación. En el ejemplo de un estudio transversal analítico, supongamos que se ha estudiado la relación o la posible relación o posible asociación entre obesidad y muerte por COVID, ¿correcto? Ok, doctor. Ya. Entonces, utilizamos una medida de asociación como la de OR. Sí. O podría ser la razón de prevalencia. Pero vamos a ver el OR. ¿Qué pasa si este OR en ese estudio dice que el OR es 5? ¿Cómo interpreta usted eso? Si no me equivoco, doctor, ese 5 sería como... no recuerdo muy bien. Si es mayor a 1, era... Era de riesgo, menor de 1. Sí, de riesgo, menor de 1. Eso es teoría. Pero Sí, ya doctor. tienes un resultado y cómo interpretas, esa es la pregunta. Ya no me respondan si es mayor de 1, ya sé que usted maneja el concepto. Pero quiero ver en la forma práctica si cómo lo aplica, esa es la idea de la pregunta. Ya, doctor, entonces sería, si es que las personas con obesidad tienen 5 veces más riesgo de, o sea, tienen una muerte por COVID. ¿Respecto a quiénes? A las personas que no son obesas. Ok, ese es el concepto. ¿Sí? Okay. Ese es el concepto. Muy bien. Maricielo creo que tenía alguna pregunta. Vamos a hacer un paréntesis. Doctor, tengo una duda sobre los criterios de inclusión y exclusión. En el caso de... Ya. ¿Quieres criterios de inclusión para tu estudio? Eso tendrás que verlo tú, Maricielo, lo siento. Pero si me preguntas de manera general, te puedo responder. Ya, doctor. Mi duda era que, entonces, en el estudio de casos y controles, estos criterios son como que más detallados a comparación del estudio transversal analítico, que quizás lo puedo mencionar de forma general. Los criterios de inclusión varían, o sea, la forma. Los criterios de inclusión en los estudios transversales en general, ya sea descriptivo o analítico, son más generales.
porque uno no sabe, porque simultáneamente mides la posible causa y el posible efecto, ¿correcto? Entonces, en ese caso, los criterios de inclusión y exclusión son generales, es uno solo. En cambio, en una encuesta, en un estudio casos y controles, hay criterios de inclusión de los casos, hay criterios de exclusión de los casos, hay criterios de inclusión y exclusión de los controles, o sea, es mucho más detallado. Por eso hay una fineza en la medición y por eso te dice que los estudios casos y controles identifican factores de riesgo, mientras en los estudios transversales analíticos identifican posibles factores de riesgo o posibles asociaciones. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Ya va a ser la hora. Esto no ha terminado. El grupo tiene que decirme cómo se evalúa la significancia estadística. Para la próxima clase, el grupo me gustaría que, y todos los grupos, porque a cualquier grupo también puedo llamar, es cómo se hace el cálculo del tamaño muestral. Me han mostrado la fórmula. A ver, quiero un ejemplo que me digan cómo calcular. ¿Correcto? Entonces, como dice en algunas series, esto continuará. To be continued, ¿no? O sea, así se dice el mensaje final de la sesión del día de hoy, porque tenemos que tener claridad en algunas cosas respecto a lo que vamos a desarrollar. Entonces, nos queda vernos el día jueves, donde la primera hora vamos a continuar y la segunda hora vamos a empezar a revisar de manera grupal algunos proyectos de investigación. ¿Ya? Ok, quedamos así. Entonces nos vemos el día jueves.